Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en una semana que por supuesto parte sin duda alguna con la bajada de la cuenta presidencial, la tercera cuenta presidencial del presidente Gabriel Boric. Solo permítanme decirles que ha triunfado, era esperable, ¿no? Claudia Sheinbaum, la candidata de la actual administración de AMLO en México, y además es la primera mujer en lograr llegar a la presidencia en ese país. Vamos a estar esta semana, por supuesto, también analizando los alcances que tiene este triunfo, pero nos queremos meter, insisto, de lleno en lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y sin tanto preámbulo paso a presentar a mi primera entrevistada de hoy. En el siguiente bloque, eso sí, quiero contarles que vamos a estar conversando con el senador de Renovación Nacional por la región de Atacama, Rafael Proens. Ahora nos vamos a ir a otro sector más vinculado al Frente Amplio, y estoy entonces en contacto desde Londres con la cientista política Javiera Arce Rispo. ¿Cómo estás, Javiera? Un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal? Bien, Ya, aquí estamos. Yo no soy ¿sí? cercana al Frente Amplio, sí, soy del socialismo democrático, ese es mi municipio. Pero mira que mal mi presentación, todo mal. Soy más Ya, cercana a ese sector, así es que ya, sí, dejémoslo de claro los de 30 entrada. años, los 30 años, los 30 años. Oye, dejémoslo Entonces, claro de entrada. No sé por qué te había asociado más. Bueno, pero da lo mismo. da lo mismo. Partamos nomás. Te agradezco, eso sí, la aclaración, Javiera, y partamos entonces con tu primera mirada respecto de esta cuenta pública. Partamos con lo más polémico. Para ti, ¿fue un error o no el que se planteara este proyecto de ley para aborto legal y eutanasia? A ver, primero yo quiero rescatar los aspectos positivos del discurso. Yo creo Va. que el presidente partió con un tono súper conciliador en algún sentido, rescatando la obra hecha por todos los antecesores, cosa que no hacía al principio, sino que ellos iban a inventar la política y que iban a cambiar todo, etcétera, y como todo este discurso bien como este fuego artificial que tenían. Y esto como que viene a consolidar finalmente un cambio de rumbo, un cambio de mirada bastante fuerte en torno a eso. Lo que sí, yo creo que en torno a la crítica que hizo como del perro matapacos, que al final le salió súper mal, hace un diálogo también, un guiño a su base de apoyo, yo creo, durante todo el discurso. Y ahí él habla sobre como analizar con profundidad el tema del estallido, situación que yo concuerdo absolutamente, porque no solamente fue como el estallido delictual, esta cosa que habla la derecha, que es bastante precaria en términos argumentativos y también de pensamiento político, sino más bien como poner un ojo ahí con los asuntos que ocurrieron. Ahora, yo creo que a lo largo del discurso, y aquí estoy muy de acuerdo con una columna que acabo de leer de Carlos Peña, donde en efecto no hay mucho que mostrar. Entonces, por lo tanto, había que tratar de tirar un fuego artificial, y ese fuego artificial es un poco como tratar de encapsular tu base de apoyo. Y ahí se tira estos dos elementos en el medio del discurso que van a generar, por supuesto, una sobreactuación y una sobrereacción absolutamente destemplada y fuera de todo lugar, como lo que hizo un sector de la derecha que salió del Congreso y que me parece realmente absurdo, además, ocuparlo como un elemento paralizante para poder, para negar, por supuesto, una discusión de fondo, que sería en este caso, yo creo, el proyecto de pensiones y el pacto fiscal, que sin ambos proyectos no se pueden concretar las únicas dos, creo yo, reformas más fuertes, que es la que tendría o podrían tener espacio en este último tramo del gobierno. Ya, entonces lo primero, es evidente que el gobierno y el presidente Gabriel Boric no tenían mucho que mostrar, porque claro, puedes hablar de la ley de las 40 horas, puedes hablar del sueldo mínimo, puedes hablar del copago cero, pero claro,
todo eso no alcanza, pareciera ser, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía diga, sí, en realidad con este gobierno estamos mucho Mi mejor vida que es antes. distinta, no. Mi vida es distinta, mi vida cambió, tengo más seguridad. Obvio que no, pues si resulta que es difícil, ¿no? Más encima estamos en un momento crítico en términos de seguridad. Pero por lo mismo, enfrentado para precisar ese tema, tú dices, claro, le habla a su sector más duro, que siente que este gobierno no ha hecho lo que prometió hacer. ¿Le sirve para reconectar con ese sector más duro para partir por ahí? No sé, no creo. A ver, yo creo que acá hay varias cosas. Primero, en temas de las políticas de igualdad, yo creo que hay políticas de igualdad que eran perfectamente más urgentes y más asibles en el sentido y con más agua en la piscina que haber anunciado una ley de aborto restringido durante los últimos 3 meses. Quiero declarar en este momento que yo en verdad siempre he sido partidaria, por supuesto, la autonomía del cuerpo de las mujeres y sobre todo para mí el aborto siempre lo he visto desde una perspectiva de salud pública y políticas públicas. El aborto en realidad no tiene que ver con temas valóricos, como dijo el senador Macaya, eso yo también estoy en contra de esa visión, menos que nos digan woke por haber impulsado siempre desde una agenda del feminismo el tema del aborto. Sin embargo, creo que hay reformas mucho más interesantes que se podían haber abordado en políticas de igualdad. Primero, yo creo el tema de las leyes de cuotas o mecanismos de paridad, que de hecho saca el del Congreso, saca el 2029, donde podríamos haber perfeccionado quizá a lo mejor hablar de paridad y no de una cuota de un 40%, haber perfeccionado y hay cuestiones técnicas que hay que de verdad mejorar. Lo segundo, que tiene que ver con este tema de extender la cuota para las elecciones subnacionales. No tenemos cuota ni algún tipo de medida de acción afirmativa en elecciones de concejales, consejeros regionales, etcétera. Y lo tercero, que por lo menos a mí me parece que ahí sí hay agua en la piscina, es ver mecanismos de centralización de la política pública y de la institucionalidad de género en Chile, de igualdad de género. Y ahí, por ejemplo, empezar a diseñar tramos subnacionales, por ejemplo, de no solamente el CERNAMEC o el Instituto perdón, o el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a nivel de CEREMI, sino que comenzar a vincular esta política pública con los gobiernos regionales y también con los municipios. Yo creo que, y esto está ampliamente estudiado en otros lados, que mientras más de derecha son los municipios, menos políticas por ejemplo, prevención de la violencia o sensibilización de la violencia de género son proclives a hacer. Entonces, ahí yo creo que falta como llegar o impulsar una agenda más en paralelo. El anuncio, por ejemplo, de cuidado, ya se ven anunciando hace como 3 años. Ahora lo que viene es la ley, hay que tener ojo ahí cómo se va a ir tramitando. Y a mí me parece que, claro, que en efecto lo que se trató de hacer es un poco como hablarle a ese 30%, pero yo sinceramente no estoy tan segura que el movimiento feminista en particular crea que esto va a ser posible, porque así dada la votación o la composición que tiene el Congreso en este momento, no es posible que una ley de aborto libre pase al Congreso. Eso no va a ocurrir. Entonces estamos menos complicados. No sé si es un fuego artificial, un saludo a la bandera o hay algo atrás de que quiere reivindicar la figura de alguien, etcétera. O sea, no, hay como una estrategia, creo yo, pero esto se sabe porque no hay capacidad institucional para que una ley de esas características pase el trámite legislativo. Y el efecto, porque claro, en la oposición ya lo vimos, se levantan los parlamentarios, el senador Ordinarísimo, bueno, ordinario. y claro, pero aparte de eso, ¿no? La pregunta es, lo primero son, no tus socios, porque ellos no son del gobierno, pero en alguna medida sí son socios, ¿no? Tanto así la democracia cristiana, que llegaron a un tremendo acuerdo con socialismo democrático y el apruebo de dignidad para enfrentar las elecciones municipales. Este es dirías tú, es un efecto, o sea, más bien, es un dardo o un misil, dirías tú, que se expresa, que salta, que nace a partir de este anuncio y que puede afectar esa buena convivencia con la democracia cristiana, ¿o no? Yo creo que primero, cuando uno quiere tener socio, quiere conquistar a alguien, tiene que hacer el periodo de conquista, ¿cierto? Entonces, aquí Ya. como que cuando uno, primero así como, digámonos la verdad y después nos mentimos. Entonces, en este caso, si se iba a lanzar este tema, sobre todo hay que decirle a los aliados, por último, o sea, contarle antes. Entonces, ahí yo creo que es lo complejo, porque siempre para la democracia cristiana en particular ha sido un tema complejo. Nosotros, me acuerdo desde la propia campaña de Yasna Provost, tratamos de meter el tema, se logró,
meter una propuesta sobre despenalización del aborto desde la perspectiva de la política pública, políticas de igualdad súper sustantivas desde la perspectiva más institucional. Nunca tuvimos un problema. Pero yo creo que lanzar esto sin consultar a tus aliados, porque entiendo que también el resto de los partidos del socialismo democrático como que se enteró ahí que iban a lanzar este tema y también no sé de qué forma podrían haber reaccionado. Yo creo que hay que ver cuestiones estratégicas también. Respecto de la tramitación legislativa, dijeron que algunos ministros también se habían enterado ahí sobre el tema, o sea, si no le comunicas tampoco a tus ministros, creo que los procedimientos están menos complejos de las comunicaciones internamente. Entonces, claramente hay un tema. Yo entiendo que es una demanda sentida, pero también, de nuevo, hemos analizado la cifra o no. Yo hablaba ayer con una amiga mía Ya. que es Core, ella es consejera regional por la zona sur de Santiago, y me dijo que lamentablemente se había perdido el discurso el sábado porque fue un evento de un CEFAM en el bosque, en la comuna del Bosque particularmente. Y en la cuenta pública en el CEFAM, la persona encargada, la directora del CEFAM, dice que han logrado reducir a cero el embarazo adolescente entre niñas entre 15 y 19 años. Entonces, la política de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos sí funciona. Entonces hay que ver también hacia dónde tenemos que apuntar y no gastar, como dicen en el campo, así como balas en gallinazos. O sea, por eso creo que no sé si esto sumó, esto generó además, no es un clivaje que sea también atractivo para ponerlo desde esa perspectiva, porque ya intentamos con el proyecto de reforma constitucional, este proyecto constitucional del 2022, instalar la temática del aborto libre y eso tampoco les hizo tanto sentido a las mujeres, pero sí, cuando el Partido Republicano, y particularmente el señor Luis Silva, siempre que quiere constreñir los derechos de las mujeres, quería casi pitearse el aborto en tres causales, también ahí las mismas mujeres frenamos esto. Pero yo no sé si hay un convencimiento, o sea, una cosa como tan determinante en este momento. Ya. Dicho eso, Javiera, estamos conversando con Javiera Arce, cientista política desde Londres, ¿no? Porque está estudiando allá un posgrado, un doctorado, ¿no es cierto, Javiera? Doctorado. Sí. Excelente. Ya, pues, oye, entonces quiero seguir avanzando porque, claro, ¿qué es lo que ve uno al comienzo? Uno ve un presidente que, dicho sea de paso, no, o sea, si seguimos la cuenta, la encuesta CADEM, no subió prácticamente nada, un punto, 31% en aprobación, a diferencia de lo que había pasado el año pasado, que había subido 40%, que dura poco, pero subió. En esta oportunidad no subió. Y vemos un presidente que la primera parte la dedica esencialmente al tema de la Así que seguridad. Exacto. ¿Cómo ves a ver, cómo ves ese comienzo, digamos, ¿no? Y el que no haya subido en la encuesta. lo que tú dijiste al principio, no hay una percepción de qué gano yo en esto. O sea, si tú hablas con personas comunes y silvestres, no sé, mi mamá, por ejemplo, mi mamá me decía, pucha, yo escuché la cuenta pública y nada, o sea, a mí me parece que es como que describe un país que no vivo. Entonces, como que yo no estoy como en este circuito que se está describiendo y me da la impresión que hay una brecha entre como la percepción versus lo que está haciendo el gobierno. Entonces, ahí falta un poco de efectividad. Yo encuentro que les ha tocado súper difícil porque como nunca hemos tenido un cambio en la fisonomía del crimen, un incremento en la violencia, particularmente los delitos, el tema migratorio, etcétera. Es un cúmulo de cosas como un charquicán que se generaron como estas peores de las crisis, pero también les ha tocado pesado. Entonces, y esto ha puesto en tensión cuestiones ideológicas de ellos mismos que tenían o que no se hacían cargo y que en general la izquierda es re mala para hacerse cargo del tema de la seguridad pública, de la economía. Entonces también esto es una gran lección para el futuro de la forma de construir programas de gobierno y prioridades gubernamentales. Entonces, claro, y lamentablemente, por mucho que se haya gastado el tiempo hablando de las medidas que se vienen, mientras no haya una percepción de bajada de la inseguridad, la gente va a seguir reclamando y esto además es un caldo de cultivo para gente bastante poco seria, que solo con un tiro de cámara empieza a criticar súper fuerte. Y duramente, sin tampoco tener tanto fundamento, tantas ideas de cómo hacerla o cómo abordar la crisis. Claro, pero de todas maneras, Javiera, convengamos que es difícil creer que de aquí a 2 años, que es lo que le queda a esta administración, vamos a ver, ¿no? Pero es difícil imaginar cómo un tema tan complejo como es el crimen organizado, el narcotráfico y sus tentáculos, ¿no? Y las bandas, etcétera, ¿no?
y todo lo que tiene que ver también con esos delitos importados y las bandas que también provienen de afuera, etcétera, etcétera, va a poder cambiar mucho, tan radicalmente. No sé, digamos, está complejo para que este gobierno pueda mostrar, es decir, para que la ciudadanía sienta que genuinamente ha cambiado su situación de seguridad. ¿O me equivoco? Estoy siendo demasiado pesimista. ¿No? O sea, los cambios son súper lentos y las instituciones se mueven lento. Y acá también tenemos que decir, o sea, el tema de carabineros, los carabineros de todas maneras igual necesita una reforma para hacerse más eficiente. Si acá no pueden seguir los policías como están, sobre todo para temas de cómo se hacen controles cruzados, sobre la institucionalidad, particularmente sobre temas de gasto y cómo hemos visto gastos así terribles, cuestiones relativas a temas de malversación de caudales públicos de parte de estas mismas instituciones. Entonces no nos podemos no hacer cargo también de eso. Pero sí, como tú dices, hacer políticas públicas en 4 años, además que eso es lo más complejo, porque no, es poco para mostrar, o sea, si no es la famosa lista de supermercados y de las cosas que se están instalando. Ahora, yo creo que podría ser que al final del gobierno, o tratar de hacer todos los esfuerzos para que el próximo año, como en esta fecha, se puedan mostrar algunos descensos aún más fuertes de criminalidad y algo que cambie la percepción ciudadana. Yo creo que eso tiene que ver con el incremento en los 1.000 y algo carabineros más que iban a poner en las calles, en la apertura de nuevos carabineros también que salían en el discurso que dijo el presidente. Yo creo que eso podría reenfocar un poco la percepción o la mala percepción de la ciudadanía en términos de seguridad, pero está muy complejo. Y lo otro que también podría ayudar en esto tiene que ver con un incremento en la inversión y una mejora en la condición económica de la población. Yo creo que eso también dice mucho de cómo se enfocan las políticas públicas y en ese caso la economía siempre es la que primero afecta al bolsillo de las personas. Sí, Javiera, a propósito que ya mencionas la economía, bueno, se hicieron varios fact-checking, ¿ah? Respecto, ponte tú, la bajada de los homicidios, con el plan Calles sin Violencia y la cifra que entregó el gobierno. Bueno, estoy viendo acá uno de los fact-checking que hizo la tercera, verdadera, o sea, que no hubo así como frase o cifras, digamos, abultadas, ni mucho menos. Incluso respecto, por ejemplo, de los proyectos de seguridad, que nunca se habían votado tantos proyectos de seguridad, y es verdad también, ¿no? En los últimos Sí, 30 años. pero Sí. ahí de nuevo, o sea, es como, mira, ya está Mm, bien, nunca se han votado, esto es lo máximo claro. que se ha votado. Ya, pero hermano, o sea, como que nunca habíamos tenido un nivel de criminalidad como lo que tenemos ahora, o sea, entonces, obvio que se tenían que votar estos proyectos de seguridad. Ahora, el tema es cómo pasamos de la norma a la implementación de las políticas públicas, y ahí, Mirna, yo quiero ser súper franca, Sí. yo creo que hay una brecha fuerte del hacer la política pública, del diseñar e implementar la política pública, que a este gobierno no le ha jugado una buena pasada. Y ese es el punto. Entonces, al principio tuvimos, claro, una especie como de luna de miel que fue totalmente desaprovechada en términos legislativos, que se pudieron haber metido más proyectos de ley, pero el proyecto de ley es una cosa, pero lo otro es la implementación de la política pública, de esta normativa. Y es ahí donde yo por lo menos he visto una debilidad institucional bastante fuerte en este gobierno y esa es la crítica que se le hace en materia de implementación de la política pública. Dame un ejemplo más concreto para entender bien cómo dirías tú que se expresa esa debilidad en la implementación de la política pública. Por ejemplo, el caso de educación. Hay percepción de que, o sea, los datos dicen que la educación ha mejorado, los SLEP no funcionan tan mal, eso también dijo el presidente, Sí. etcétera, etcétera. Pero la percepción de la gente es que funciona mal. Y para una muestra, un botón, la crisis que tuvimos en Atacama a fines del año pasado, con un paro de no sé cuántos días, como 70 días, de los profesores porque habían ratones en la sala. O sea, eh, eh, ese tipo de cuestiones no pueden volver a ocurrir. O si no, el tema de la inscripción de los alumnos, este tema como de las listas, de ponte en la lista o no sé qué, de cuestiones del sistema de inscripción de los estudiantes para entrar a los colegios no funciona. ¿Ya? Y eso es evidente y eso genera una mala percepción de la política pública. Ahora, también hay cuestiones relativas al tema mismo de la seguridad, en que la percepción de que no hay carabineros, de que no se hacen las cosas, de que no funciona esta política por muchas leyes o por muy endurecidas que tengan puestas las normativas, estas no se ven, no se demoran mucho en llegar precisamente a la gente. Y ahí también tenemos temas de salud pública, tenemos temas de
de bienestar, temas, cuestiones que tienen que ver con desarrollo social. Entonces ahí la percepción de la gente es que no le llega a la política pública y eso me lo han comentado varios parlamentarios que están harto en terreno. Entonces como que ahí el déficit de política pública también se expresa en esto que decían de una generación que venía con mucho ímpetu pero que no conocía el Estado. Y después tuvieron que invitar a estos otros dinosaurios a que ayudaran, porque ellos sí conocían el Estado, pero se habían como medio achanchado en sus mismas posiciones. Entonces, yo creo que es una súper lección. Yo, a propósito, esto es como muy personal, pero yo, mi tesis de doctorado, yo estoy haciendo un análisis sobre el Partido Socialista y el Partido de los Trabajadores y la evolución partidaria, cómo funcionan internamente. Y tuve la oportunidad de hacer varias entrevistas a muchos liderazgos como de la generación como que gobernó durante los 90 y 2000 en Chile. Y de verdad, el conocimiento que tienen ellos, y quizá a lo mejor como generación se hubiesen puesto a conversar con estas personas de una manera más profunda, quizás tendrían claves de cómo funciona el Estado y cómo funcionan las normas informales también del poder, que es un poco lo que yo estoy trabajando en mi tesis de doctorado. Pero sí, aprendí un montón y aprendí un montón también de la generación de Lula, de la gente que gobernó con Lula, con Dilma Rousseff, que también son personas más grandes, que tienen otra concepción del Estado, una cuestión mucho más grande, que les tocó la experiencia. Entonces, yo creo que como lección de la generación es como tratar de siempre como que asumir que uno no va a inventar la rueda. Y lo segundo es como asumir de que uno no tiene experiencia y que tienes que necesariamente tratar de conversar con estas otras personas que por muchas diferencias que tengan, ellos tienen mucho que decir también. Javiera, rondó durante varias semanas, un par de semanas al menos, el tema del crédito con aval del Estado y lo que finalmente dice el presidente es vamos a, digamos, a impulsar un mecanismo para que se cambie, en definitiva, el sistema de financiamiento, que ya no sea crédito con aval del Estado, ¿no es cierto? Ya no sea fondo solidario, pero al final quedamos todos con la pregunta, bueno, pero ¿qué va a pasar? Ya no es con donación universal. ¿Cómo evalúas tú todo ese debate que se hizo previamente? Pucha, también de nuevo, o sea, como que generas una súper expectativa y después, como que al final no, pero no dijimos condonar, dijimos readecuar, dijimos reformar. Entonces, como que de nuevo lo mismo, y eso tiene impactos negativos, sobre todo en la cartera clientes del CAE, de la cartera de deudores, básicamente, que la gente inmediatamente dejó de pagar. Y eso lo mostraron varios estudios, varias cifras durante estas semanas también respecto de la evaluación del crédito. O sea, yo estoy muy de acuerdo con el tema de que hay que reestudiar a las personas que no tienen capacidad de pagar el crédito porque fueron engañadas en un sistema además que costó muchísimo, que es una política pública re mal diseñada. O sea, eso yo creo que estamos todos de acuerdo y que es súper necesario ver formas más eficientes del financiamiento de la educación superior, pero creo que hay que tener demasiado cuidado porque los mercados son sensibles, porque la gente tiene comportamientos también sensibles y porque generaron de nuevo una alta expectativa. Para conclusión un poco de todo esto a propósito del CAE, del aborto, etcétera. Yo creo que acá hubo un intento y que me pareció interesante de como generación como tratar de avanzar en cambios profundos institucionales, pero lamentablemente hubo un choque con la realidad que no lo vieron tal vez o que todo se apostó al cambio constitucional y eso no pasó. Entonces la lección es como primero tratar de tener varios planes ABC dentro de las propuestas gubernamentales o si se aspira a ser gobierno. Y lo otro también es tratar de hacer convivir las generaciones completamente porque no es necesario, o sea, no es suficiente que llegue una generación completa a barrer con la otra y después necesiten como de los mismos que ofendieron durante todo este rato traerlos acá, sino que hacer una cosa más natural en términos de cambio generacional. Ya, vamos a las oposiciones, porque ahora las oposiciones, por supuesto, tienen un elemento para en definitiva, decir o reforzar su postura de que, ven, nos están cerrando la posibilidad de qué sé yo, que haya acuerdos, ¿no es cierto? El freno legislativo que dice, o la parálisis legislativa, ¿no es cierto?, que mencionó el senador Macaya. Cuéntame cómo evalúas tú ahora desde el otro lado, las oposiciones de derecha. Terrible, de una modestia argumentativa que a mí me genera preocupación, ¿ah? Y esto por último se tradujera, yo creo que sí son una oposición obstruccionista, sí le ha costado muchísimo a este gobierno tratar de pasar las normas,
Yo creo que aquí la ministra Jara ha sido una artista respecto de esto, Marcel y bueno, y ellas dos, particularmente la ministra Jara, en sacar algunos de los proyectos más emblemáticos, como 40 horas, como el proyecto de conciliación, etcétera. Pero también hay problemas argumentativos. Yo escuchaba a Cruzcoque, al senador Cruzcoque en Tolerancia Cero, donde él mismo decía así como, bueno, pero es que nosotros somos como la facción más liberal de la centro-derecha, pero él mismo se niega a discutir, por ejemplo, el aborto. Entonces uno se pregunta, ¿qué tienen de liberar a esta gente? Y él hablaba de que no, tampoco eutanasia, pero sí cuidados paliativos. Entonces, como que también observo ciertos niveles de inconsistencia política, ideológica respecto de los debates, o respecto de dónde se quieren situar. Y él mismo decía, ojo, y eso también es interesante para ver la evolución de estos discursos, es que cada vez se sienten como con menos diferencias respecto de la UDI, ya eso inmediatamente dice algo, pero además con una capacidad como de hacer una concertación, según él, pero como de la centro derecha, hasta incluso incluir a los republicanos. Entonces, y ahí está el tema. ¿Qué son los republicanos? ¿Qué entra a operar acá? Ellos han tenido una actitud bastante intransigente y ahí estas personas, yo creo, y por lo menos lo que he leído y he visto en los discursos públicos que tienen, hay cuestiones también mediadas como al filo de irse en contra de la democracia liberal, discursos que a mí me parecen preocupantes, el tono, además, por ejemplo, como lo que hizo Kast de llamar travesti al presidente afuera, a mí me parece que hay que tener ojo ahí si están dispuestos como a introducirse con personas tan radicales en ese sentido. Y ahí Cruzcoque también nos echaba la culpa a nosotros de vuelta, que por qué nosotros hacíamos alianzas con el Partido Comunista, que era como, según él, como casi el Partido Republicano en la versión de la izquierda. Y ahí yo creo que hay que tener cuidado con la trampa discursiva. Entonces, primero yo creo que ahí también hay otro desorden, que ellos mismos no se han puesto de acuerdo durante este tiempo, no solo en las candidaturas, sino que también en las prioridades legislativas. Y lo otro es qué va a pasar si les toca hacer gobierno. ¿Qué van a hacer si les toca hacer gobierno? Y eso es como lo más preocupante, porque se oponen a todo, pero después, si les toca una oposición tan dura como la que tuvo Piñera, en su momento también va a ser complejo avanzar. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo se genera una unidad en esto? Y lo que te decía al principio, o sea, a mí lo que más me preocupa es un poco este desalineamiento ideológico, esta pobreza como argumentativa, que no tenemos mucha idea si ya son de derecha propiamente tal o si quieren como aunarse como entre todos y como empezar a sacrificar líneas políticas con los republicanos. Bueno, de hecho, en una columna de opinión de Eduardo Engel, director de Espacio Público, en el Mercurio de ayer, en el cuerpo de Economía y Negocios, él hablaba de la arriesgada apuesta de Chile Vamos en pensiones, que lo que él decía es lo siguiente, que es básicamente para la conversación, porque aquí está el tema de fondo, ¿no? La reforma a las pensiones. Él decía, o sea, pensemos que para este gobierno, y sobre todo para Prueba de Dignidad, el 6% iba entero a solidaridad. Entonces, pretender que ahora 0% vaya a solidaridad es absurdo, porque le estás pidiendo a O un sector, 5-1, o 5-1, o 4-2, o sea, no tiene claro, sentido. porque el No gobierno tiene sentido. está en la parada de 3-3, pero todo esto es negociable. El tema es que hoy día las derechas plantean que todo va o sea, a cuentas individuales. Entonces él dice, este es un error que está cometiendo, y mucho se ha dicho, no solo de Engel, que la derecha no tiene mejor oportunidad que sacar adelante esta reforma en un gobierno de izquierda, con una transversalidad, digamos, que haga que tenga la mayor legitimidad. Pero uno no ve esa postura. Entonces, ¿cuánto de esta reforma, dirías tú, sella lo que va a ser el próximo, si es que efectivamente la próxima administración es de derecha, como todo indica, ¿no? O sea, de ser así, igual Evelyn Matei nos notificó que tampoco era una prioridad para ella. Entonces, el tema es que no se puede seguir pateando una reforma que es tan sentida y necesaria para la población. Ese es mi problema. Entonces, si volvemos al principio, claro, está bien poner el tema del aborto por una reivindicación, no sé, histórica de la coalición de gobierno, pero también hay que tener ojo cuánta polarización vamos a tolerar si queremos echar a andar esta reforma. Y yo creo que, claro, es francamente absurdo este juego maniqueo que está haciendo la derecha de vincular el tema del aborto al resto de la discusión parlamentaria. Sin embargo, de nuevo, o sea, como que tampoco hay un ánimo como de llegar a un acuerdo. O sea, todo el tiempo quieren, no, es que el 6% cotización individual,
siendo que varios estudios demuestran que para poder mejorar la seguridad social de las personas se requieren ciertos niveles de universalidad y de sistemas de reparto. Entonces, claramente hay una trampa discursiva y ahora llevarse esto para un gobierno de derecha, yo creo que ahí coincido con Angel y es súper, o sea, para ellos sobre todo, porque por lo general los temas de estas personas es crecimiento económico, el emprendimiento, la productividad, son agendas distintas en ese sentido. Y yo creo que ahora el tema de la seguridad, pero es de una forma como también mucho más fuerte, se podría decir más ideologizada también. Pero, claro, no sé, allí, y mi problema es esta cosa más errática de la misma candidata presidencial, la principal abanderada. Igual, ojo, Mirna, queda 1 año y medio para la elección. Entonces no sabemos tampoco si va a resistir tanto tiempo antes de quemarse la misma candidata que llevan. Entonces, ojo ahí. Sí, Javiera, lo último, se ha dicho que estas elecciones municipales pueden arrojar nuevos liderazgos en el oficialismo, porque efectivamente hoy día tenemos una candidata muy posicionada y que está muy por encima de todo, después viene Kast, después viene incluso Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Pero claro, el oficialismo no tiene hasta ahora ninguna carta que ofrecer. ¿Tú coincides en que podría las municipales arrojar una sorpresa de nuevos liderazgos para el oficialismo de cara a las presidenciales? Sí, yo creo que hay opciones. O sea, o por último, ir buscando también esos otros liderazgos, empezar a consolidar ciertos liderazgos que se van generando. Yo no doy por perdida esta batalla debido no a que el oficialismo sea fuerte y tenga claro, claro, tenga más o menos cierta claridad política respecto de las próximas elecciones. Sin embargo, observamos también una oposición que tampoco está muy clara y está bien, bastante debilitada. Y esto puede traer consecuencias de nuevos liderazgos en ambas coaliciones, pero también nos puede traer un señor de afuera o señora que se salga de las coaliciones y que tenga un discurso que sea lo suficientemente atractivo para los chilenos. Yo no pongo las manos al fuego por nada, nada, pero claro, yo no sé si a los chilenos les gusta tanto un estilo como Milei, ¿ah? A mí lo encuentro terrible, me parece demasiado estridente y soy mucho más aburrida, además, me gustan los liderazgos aburridos, todo como en ese sentido, pero sí creo que podría haber un espacio para algún populista que prometa, no sé, terminar con la delincuencia en 5 minutos, eh, faenándose derechos democráticos, Estado de Derecho, etcétera. Y eso también la política en general, la clase política o quienes conforman estas coaliciones no se están dando cuenta o a lo mejor no quieren ver que en algún momento puede llegar alguien y pasarles por encima y quedan totalmente obsoletos, como lo que ocurrió en algunos países de América Latina, particularmente Venezuela pasó eso. Sí, pues está difícil, ¿ah? Oye, Javiera, pucha, súper agradecida, Javiera Arce Rifo, cientista política desde Londres, conversando con nosotros aquí en el mostrador.cl. Te pasaste por tus análisis muy atinentes y gracias también por el tiempo. Así que estaremos Muchas conversando gracias a más ustedes adelante. Claro, que estén muy bien. Un gusto. Cuídate mucho. Chao, chao. Igual. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Los dejo súper invitados para que se unan a nuestros letters del mostrador. Tenemos el de Iván Weissman, que es el newsletter, el semanal, donde te entrega toda la información que tienes que saber de economía, negocios, finanzas, en fin. Y también el de Más Política de Juan Diego Montalva. Y por último, un newsletter muy interesante del científico físico Andrés Gombrov, Universo Paralelo. Y es muy simple, simplemente entras a la sección de newsletters de El Mostrador. Ya, pues, nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando ahora en la otra mirada desde la oposición, desde Chile Vamos, el senador de Renovación Nacional por la región de Atacama, integra las comisiones de Minería y Energía, especial mixta de presupuestos, bicameral de Seguridad Pública, Rafael Provence. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.